Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Por fin, continuamos con el estudio de verso por verso de Génesis. Entonces empezamos con el capítulo 21, versículo 1. El tema es Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, vámonos a Génesis. Aquí se salta un poquito, déjame, permíteme. Ok, Génesis 21:1. Visitó el Eterno a Sara como había dicho, e hizo el Eterno con Sara como había hablado. El Padre Celestial siempre cumple sus promesas. A lo mejor se tarda un tiempo, pero siempre cumple sus promesas. En este caso se tardó 25 años en cumplir su promesa, pero se cumplió. ¿Sale? Entonces el Eterno siempre cumple lo que promete. Génesis 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa se reirá. Es el verbo reír en tercera persona en futuro. Y así se cumple la promesa. ¿Se recuerdan cuando el ángel les visita y les dice que van a ser un hijo conforme a los días de alumbramiento? Que Sara estaba escuchando y se rió, y el ángel le dice: ¿acaso hay algo difícil para el Eterno? ¿Hay algo imposible para el Eterno? Por cuanto te reíste, ahora así será llamado tu hijo Isaac, ¿verdad? En la vejez de Abraham se cumple la promesa del Eterno, porque Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Aquí el Señor nos demuestra que para él nada es imposible. Génesis 21:4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Aquí vemos que el Padre cumple su promesa, pero también, qué bonito, que Abraham cumplió el mandamiento que el Padre le había mandado. ¿Sale? Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 21:6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Para nosotros no es una risa de, sorpresiva, no es una risa de milagro, sino es una risa de gozo, porque a través de Sara, de Isaac, se cumple las promesas del Eterno, ¿sí? De todas las promesas que el Padre nos ha dado. Entonces, Génesis 21:7. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. En aquella época existían las famosas nodrizas. De hecho, en la actualidad se usa mucho la cuestión de las nodrizas. Hay gente artistas que por seguir trabajando, por cuidar su figura, tienen a nodrizas. Pues en este caso Sara no permite tener nodriza. Ya tenía 90 años, ¿verdad? Pero ella es quien amamanta al bebé. Entonces aquí es el milagro, ¿sí? Aquí en el texto dice: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues fue Sara, y en su vejez, ¿sí? Y en aquella época se acostumbraba la cuestión de las nodrizas, y el simple hecho de que la mujer amamantara a su hijo era una cuestión honorable, ¿sabe? Era honorable también para la nodriza, muy diferente a lo que ahora es, ¿no? Ok, Génesis 21:8. Y creció el niño y fue destetado, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Otra costumbre antigua ahí en Medio Oriente era que cuando llegaba el niño a una cierta edad, a su madurez, entre los 2 y los 3 años, se hacía un gran banquete. Y eso es lo que justamente hace Abraham. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí está un versículo clave donde se va a desarrollar todo el tema que el apóstol Saulo menciona en su carta a los Gálatas capítulo 4. Aquí comienza una historia extraña. Vamos a ver unos detalles difíciles de comprender por todo lo que pasa,
donde aquí vemos que en Génesis 21:9 se dice, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí hay un juego de palabras, ¿ok? Porque la palabra se burlaba está relacionada con la palabra Isaac, que quiere decir como reírse. ¿Sale? La misma raíz de la palabra burlarse es la raíz de Isaac, que es reírse. Entonces, lo que aquí se está diciendo es que se burlaba de manera ofensiva. ¿Vale? Más adelante en este mismo capítulo dice que Ismael fue un experto tirador de arco y flecha. A eso se dedicaba Ismael. Él fue arquero. Y en el libro de Jacer se cuenta que Ismael, cuando tenía entre los 14 y 17 años, y bueno, incluso Isaac tenía entre 2 y 3 años, Ismael era un adolescente. Y Isaac era un niño pequeño. Entonces Ismael agarraba su arco y sus flechas y por diversión le tiraba tiro al blanco a Isaac, ¿verdad? Ponía a Isaac de blanco, ¿sí? Y esto está más en relación con lo que menciona el apóstol Shaul en sus cartas, cuando dice que Ismael perseguía a Isaac. Lo perseguía a través de sus flechas. De seguro le decía, échate a correr y te voy a tirar con estas flechas, ¿sale? Entonces Ismael actuaba de manera negativa, ¿no? Pero seguramente porque su madre le decía, ¿sale? Ahora, Sara se da cuenta de esto y dice, esto no está bien, como cualquier madre, oye, ¿por qué este niño está tirándole, este adolescente le está tirando flechas a mi hijo? Pues ¿qué lo quiere matar o qué, no? Ella ve que está mal y le dice lo siguiente a Abraham, Génesis 21:10, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sara le dice a Abraham, Paquitas, ¿para qué te quiero? Quiero que corras a esta mujer porque su hijo está tratando de hacerle daño a Isaac, ¿sale? Porque el niño corre peligro. Estamos hablando de un arco y una flecha. Esto es algo serio, ¿sale? Y como te digo, es probable que por consejo de Agar. ¿Por qué? Porque si se muere Isaac, pues ¿quién toma la primogenitura? Pues Ismael. Si se queda con la herencia. Entonces, pues ahí había monje encerrado, ¿no? Génesis 21:11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. A Abraham no le agradó lo que le dijo Sara, porque a fin de cuentas Ismael era su hijo. 21:12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. A Sara le pide a Abraham que lo haga, Abraham se pone triste y dice, oye, eso no es correcto, si es mi hijo, ¿cómo lo voy a correr? ¿Cómo voy a dejarlo que se vaya? Claro que se puso triste, pero el padre le dice a Abraham que escuche la voz de su esposa. Y esto es muy interesante. Esta frase, oye su voz, fíjate, esta frase de oye su voz es similar a la que utilizó el Eterno cuando castiga a Adán por haber escuchado a su esposa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque en el caso de Adán, el haber oído la voz de su esposa le representó un castigo. Y en este caso Dios le dice a Abraham que escuche a su voz, a la voz de su esposa. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuándo debemos de oír la voz de nuestra esposa y cuándo no? Porque según lo que dice el libro de Génesis, uno de los aspectos de la maldición hacia las mujeres es que las esposas siempre se van a tratar de enseñorear del marido. Es decir, es una tendencia que tienen las mujeres de siempre tratar de imponer sus opiniones, su decisión sobre las de su marido. Eso es parte de la naturaleza caída de la mujer, el tratar de controlar a su marido. Y hay muchos casos en Latinoamérica donde los matriarcados son absolutos. Es impresionante. Y en las escrituras tenemos el caso de Jezabel con Acab, donde prácticamente la que lleva el control era ella, era la mujer, y él hacía todo lo que ella decía. Entonces, para los esposos es esta pregunta: ¿cuándo hacerle caso a la mujer y cuándo no? Porque como ya mencionamos, puede haber casos en los que tú puedes hacerle caso a tu mujer y ser castigado por haber escuchado su voz, pero también hay casos en los que tienes que escuchar la voz de tu esposa. Más bien es cierto que siempre tenemos que escuchar a nuestra esposa.
Pero la pregunta es cuándo le hacemos caso a su consejo y cuándo solo le escuchamos. Cuándo tomamos en cuenta su consejo. Pero cuándo tenemos que ser prudentes. Nosotros tomamos la decisión. Vamos a ver en este mismo pasaje esta respuesta. La clave está en que Sara le dice a esto a Abraham. A Abraham le parece grave como padre, dice, ¿cómo? Pero no toma ninguna decisión. Solo escuchó lo que dijo Sara y se aflige. Pero ¿qué sucede después? Lo que sucede después es que el padre le confirma a Abraham y le dice, oye la voz de tu esposa. Esto es algo que les garantizo que sucede. Yo sé que sucede. A veces no nos gusta escuchar a nuestra esposa lo que nos dice. Y a veces nos hacemos tontos, no queremos escuchar. Sí. Pero siempre que tu esposa te diga algo, digo, porque nos ha pasado de lección, a mí me ha pasado muchas veces, no hagas esto, ¿no? Y no escucho la voz de mi esposa y de repente sácatelas de pollo, tenía razón. Entonces siempre hay que escuchar, pero hay que tomar la decisión de acuerdo a lo que el Padre nos diga. El Padre es quien nos confirma. Él es quien nos dice hazlo o no lo hagas. Claro que sí, muchas veces el Padre te dice, sabes que no lo hagas. Y muchas veces se escucha la voz del Padre de decir, sí, hazlo, te da la confirmación. Entonces aquí está la clave de los esposos. Entonces no hay que afligirnos, hay que escuchar, ser sabios, hacer oración y ver lo que nos dice nuestro Padre. ¿Sale? La confirmación del Padre. Entonces aquí Dios le confirma a Abraham que escucha a Sara. Génesis 21:13, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. ¿Sí? Entonces aquí en pocas palabras, Abraham se preocupa por su hijo, pero le dice, no te preocupes, yo también voy a hacer de él una gran nación. Y de hecho pues ahí vienen todas las naciones árabes. Aquí Dios dice que le hará una gran nación, porque todos los árabes, aunque actualmente forman muchas naciones, en realidad vienen de un solo linaje, que es el de Ismael, y por virtud de ser hijo de Abraham, Dios le promete que le va a bendecir. Y vaya que ha cumplido la promesa. Aparte de que los árabes son muy numerosos en el mundo, también son de las poblaciones que más se han multiplicado. Por ejemplo, Europa, en los próximos años va a haber una mayoría de árabes o musulmanes. Aunque no nada más son árabes, también hay cristianos dentro de ellos. Algunos son católicos, otros son protestantes. ¿Vale? Entonces, esa era la promesa. Y aparte, bueno, han sido prosperados biológicamente y materialmente, han recibido una gran bendición. Entonces, Abraham escucha la voz de su esposa y recibe la confirmación de parte del Eterno. Entonces, sí toma la decisión. ¿Sí? De la misma manera, tu esposa te dice algo, sigue los pasos de Abraham, pero no te tardes en cumplir lo que te ha dicho tu esposa. O sea, no te tardes, si te está confirmando el Eterno, ¿sí? No dejes las cosas para más tarde, ¿sí? El ejemplo de Abraham, él de manera inmediata actuó. A la mañana siguiente se levantó e hizo lo que Sara le había pedido. ¿Sale? Entonces escucha a tu mujer, capaz le está diciendo ponte a trabajar, levántate, y pues ahí estás tú muy a todo dar, ¿no? Y el Padre ya te super confirmó. Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. 21:15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y esto es muy fuerte. Y nos podemos preguntar cómo es posible que un hombre que se dice que es multimillonario solo le da pan y agua a su hijo y los envía al desierto. Porque Abraham era un hombre millonario.
era una celebridad en aquel tiempo. No estamos hablando de cualquier persona, de un beduino ahí en el desierto que no tenía nada. No, 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 no. Estamos hablando de alguien que fue despedido con honores de Egipto y que se le dio mucha riqueza. Estaba a la altura de cualquier reino. Él participó en una guerra mundial en aquella época, cuando liberó a Lot. Entonces estamos hablando de Abraham, que era una persona famosa en aquel tiempo y que quería mucho a su hijo Ismael. Y que estaba triste cuando se fue. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un hombre multimillonario despide a su hijo y ni siquiera le dio suficiente para que sobreviviera en el camino? Porque el versículo dice que se terminó el agua de odre. Se perdieron en el desierto. Entonces prácticamente los envió a morir al desierto. ¿Qué no previno esto Abraham? Darles lo suficiente. ¿O por qué no les dio esclavos, siervos y dinero? Hay varios comentarios acerca de esto. Uno sobre todo que es el que más concuerda para mí, ¿sí? Que era que el no tener lo suficiente, Agar y Ismael se iban a ir a la siguiente villa que quedaba retirada, pero sabían hacia dónde ir, a la siguiente villa, ¿sí? Que su esfuerzo iba a ser mayor, que iban a lo mejor sufrir en ese proceso, para cuando llegaran no regresar, no andar merodeando por ahí cerca, ¿sí? Sino irse directamente a otro lugar. Abraham quiso instruir a su hijo para que no dependiera de él, sino que dependiera exclusivamente del Eterno. ¿Cuál fue la promesa que le dio? Que haría de él una gran nación. Entonces no se iba a morir. ¿Sí? Entonces, ¿quién iba a estar a cargo de Ismael? Pues el Padre, el Creador, el que cumple las promesas. ¿Sí? Abraham quiso que tuviera Ismael un encuentro personal con el Señor. Y a veces esto es doloroso. Como padres, ¿qué queremos hacer? Pues darle todo a nuestros hijos, ¿verdad? Vamos cambiando la situación, porque cuando nuestros padres fueron los más duros con nosotros, nos enseñaron, y ahora resulta que nosotros queremos darle todo a los hijos, que no sufran, ¿verdad? Y eso es una educación equivocada, ¿vale? Entonces, en este caso Abraham tiene la promesa de Dios de bendecir a Ismael. Entonces al despedirlo no le da ni siquiera lo necesario, sino que lo manda al desierto y se somete a una prueba que les aseguró que cuando está a punto de morir él tuvo un encuentro con Dios. ¿Sí? A veces facilitar las cosas a las personas nos convertimos en un estorbo para que tengan un encuentro con Dios. Es bueno ser compasivos, pero en algunos casos no tenemos que hacerlo para no ser tropiezo para que tengan ese encuentro con el Padre. ¿Sí? Ok. El otro comentario que mencionan es un poquito más profundo. Es el pan y el agua. El pan y el agua, el que Abraham les dio el pan y el agua, es como una alegoría. Representan la palabra. El profeta Amós en el capítulo 8 dijo que vendrían tiempos en que el pueblo tendría hambre, no de pan, sino de la palabra. Entonces aquí podemos ver una alegoría, pues, de ese tema, sobre por qué Agar e Ismael representan, según lo que dice el apóstol Saulo, a la Jerusalén de su tiempo, que dicho sea de paso es la misma de este tiempo. Nos vamos a extender un poquito más en este tema más adelante, ¿sí? Y vamos a ver por qué podemos relacionar a Agar y a Ismael con lo que desciende de Jerusalén actualmente, que no hay palabra del Eterno, en que hay hambre, no de pan, sino de la palabra de Dios. Eso podría ser un drash, una alegoría de este texto que aquí estamos leyendo. El versículo 16 dice: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ya se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar, en el momento que su hijo está a punto de morir, se aleja.
lo deja abajo de un árbol y se aleja unos 100 metros de distancia. Ahora, tú y yo podríamos pensar, ay, mira, pobrecita, está sufriendo, no quiere ver a su hijo morir. ¿Sí? Pero eso no fue una acción grata. A lo mejor tú tienes un familiar muy querido, alguien que amas, y te está doliendo mucho verlo sufrir. ¿Y qué? Porque lo estás viendo sufrir, tú ya no te apareces. Mejor ya no te decides dejarle, no verle, porque te duele mucho. Eso no es compasión, eso es egoísmo, porque tú estás pensando más en ti que en él. Agar pensó más en ella, en su dolor, en su sufrimiento, que en el sufrimiento de Ismael. Imagínate cómo se siente una persona que está muriendo y que se encontrara solo, ¿no? Yo no sé tú, pero sería muy bonito que tus familiares estuvieran contigo cuando, si en el momento que tú estés, si llegas a estar en una situación de que ya estás muriendo, porque a poco no sería bonito ver a tu familia junto contigo. ¿Sale? Ahora, no hay momento más especial ni sublime para clamar a Dios que el momento en el que estás a punto de morir. Cuando verdaderamente estás en el desierto, cuando ya no hay nada más que te pueda rescatar, cuando ya no está ahí tu familia, tu influencia, cuando ya no hay nadie que te pueda sacar del hoyo en el que estás, donde solamente está Dios. Siempre, siempre. Sí. Cuando ya no hay ni te va a ayudar, ni familiares ni amigos, solamente está el Eterno ahí. ¿Sí? El nombre Ismael significa Dios escucha. Y él tuvo que cumplir el propósito de su nombre. De modo que recuerda, tarde o temprano tú vas a tener que cumplir tu misión. Tarde o temprano tú vas a tener que cumplir el propósito de Dios para tu vida. Ismael tenía que cumplir el propósito de su nombre. Entonces, cuando ya no le quedaba nada, cuando del único que podía depender era el Creador. Ese fue el mejor momento para clamar. Igualmente nosotros, cuando ya no tenemos más nada, es el momento para clamar y tener un verdadero encuentro con el Señor. Y va a escuchar tu voz. Y va a escuchar tu voz. Génesis 21:17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Como siempre, el Eterno escucha la voz de todo aquel que se quebranta, que se arrepiente de corazón y que le busca. 21:18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. 20. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Este desierto de Parán está en la península de Sinaí, en Egipto. Ahí andaban ellos. Así es que habitó en el desierto, y como era la costumbre que los padres escogieran las esposas para sus hijos, pues su madre tomó una mujer egipcia como esposa para él. A partir de este texto es donde dice que Ismael se convierte en un tirador de arco. La naturaleza que desarrolla es ser tirador de arco. Y en otro texto de la escritura dice que sería un hombre fiero que estaría contra todos, y todos serían contra él. Lamentablemente, Ismael, a pesar de tener un verdadero encuentro con el Señor, no llegó a tener un verdadero conocimiento de parte de él. ¿Sí? Sin embargo, hay también profecías de los países que descienden de Ismael, ¿sí? En virtud de la promesa dada a Abraham. Hay promesas dadas a los árabes. Una de ellas es que un remanente del pueblo árabe habrá de entrar al pacto también de Abraham a través de Isaac. ¿Sí? Y aquí concluye la historia de Ismael. ¿Sí? Y antes de pasar a la última parte de este capítulo,
Quisiera que viéramos la alegoría que saca el apóstol Saulo de esta historia, ¿ok? Todas las historias en la Torah tienen un objetivo, no nomás están ahí porque sí, ¿verdad? Y son una alegoría de algo mucho más grande. El apóstol Saulo interpretó de una manera muy interesante este texto que acabamos de estudiar y se conoce en la carta de los Gálatas como la alegoría de Sara y de Agar. ¿Sí? Este pasaje es el que menciona el apóstol Saulo en su carta a los Gálatas y esto está en el capítulo 4, 21 y dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley y no habéis oído la ley. Ok, esta parte, este término de estar bajo la ley, de hecho te invito a que estudies la carta a los Gálatas, verso por verso, y vas a comprender más. Pero ese término de estar bajo la ley, están sometidos a un sistema legal. Toda esta terminología de estar bajo la ley, los que ya estudiaron la carta a los Gálatas y ya lo han escuchado, ¿sí?, ya saben a qué se refiere. ¿Sí? Los que ya estudiaron la carta ya saben todos estos términos que se refieren a la Torah oral, a las tradiciones de los escribas y de los ancianos, a todas esas costumbres que fueron transmitidas por el pueblo de Israel y que hicieron un nuevo cuerpo legislativo de leyes que le estaban imponiendo a los gálatas a cumplir. Les estaban diciendo a este grupo de conversos que tenían que cumplir todas estas leyes judías que hoy día se conocen como el judaísmo talmúdico o rabínico, ¿sí? Pero les dice a estos que querían someterse a este judaísmo rabínico talmúdico, de observar todas las costumbres, les decía: decidme los que quieran someterse a ese sistema de costumbres de los rabinos. ¿No habéis oído la ley? Si Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El de la esclava, es decir, Ismael, fue una sugerencia de Sara. Y fíjense en esa cuestión. Sara simplemente le dijo a Abraham: toma mi sierva y ten un hijo con ella. Y Abraham no esperó la confirmación del Eterno, sino que fue y tomó a la sierva. ¿Sí? Este es llamado un hijo de la carne, al cual Dios no reconoce porque Dios no instruyó que esto se diera de esa manera. Él había prometido que el nacimiento sería de una manera sobrenatural, pero como no se especificó con quién sería, o sea que no se dijo que a través de Sara, pues esto daba pie que se pensara que tal vez no sería a través de Sara. Y eso ya lo estudiamos previamente. Pues bueno, aquí simplemente el apóstol menciona que fue un hijo de la carne. Fue un intento humano de ayudarle a cumplir las promesas a Dios. Esto es justamente lo que dice el versículo siguiente, lo cual es una alegoría. 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Si hay un pasaje que los cristianos te van a mencionar para decirte que el hecho de que tú estés tratando de cumplir la Torah, las instrucciones, los mandamientos, es porque estás en esclavitud. Es este pasaje. Entonces la pregunta es: ¿cómo le contestas a un pastor o a un maestro de un seminario o a un doctor en teología ante el argumento de que si tratas de cumplir la ley que se dio en el monte Sinaí es estar en esclavitud? ¿Han escuchado ese argumento? De que te dicen: no, tú estás en esclavitud porque estás tratando de cumplir la ley porque guardas Shabbat. Tú representas a Agar, a esa esclava. Entonces, ¿cómo le contestas a esto? Y luego más adelante está más difícil, porque vean lo que dice 4:25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijas, está en esclavitud. Wow. Fíjate nada más lo que está diciendo Saulo. El rabino de rabinos, discípulo de Gamaliel, está diciendo que lo que desciende del monte Sinaí, que corresponde a Jerusalén, de donde sale la ley, ¿sí? ¿Cómo es que
está en esclavitud. ¿Me está diciendo Saulo, o sea, que la ley produce esclavitud? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Aquí está diciendo el apóstol Saulo que estas dos mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y que ese es Agar, el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual. Por eso está junto con sus hijos en esclavitud. ¿Sí? Ahora hay que enfocarnos en el versículo 25. ¿Por qué dice el apóstol Saulo que la Jerusalén actual, es decir, la Jerusalén de su época, junto con sus hijos están en esclavitud? ¿No se suponía que la ley dada en el Sinaí produciría libertad? ¿No se supone que la ley que recibieron en Sinaí les habría de dar libertad? Por eso los sacó de Egipto, para darles sus leyes. Entonces, ¿por qué les dice que están en esclavitud? ¿Qué fue lo que causó la esclavitud? Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28 y voy a terminar con esto. Esta es la primera parte de este estudio. ¿Sale? Ok, ¿cuál es una de las maldiciones más fuertes que decía Deuteronomio capítulo 28 que les vendría si no obedecían la ley? Ok, una de las maldiciones más fuertes por no someterse en el pacto que se dio en Sinaí era que serían esclavos de sus enemigos, que serían llevados en cautiverio por desobedecer el pacto en Sinaí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué en la época de Saulo Jerusalén estaba en esclavitud? ¿Cómo era la condición de los hijos de Jerusalén en aquella época? ¿Quién estaba gobernando Jerusalén en tiempos del apóstol Saulo? Pues Roma. Era la que estaba gobernando. ¿Por qué? Y los escribas y los fariseos estaban sometidos voluntaria o involuntariamente a ellos. ¿Por qué estaban siendo sometidos a los romanos? Por su idolatría, por haberse apartado de la Torá y de los mandamientos. Esa era la razón por la que la Jerusalén estaba en esclavitud. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces tenemos que la Jerusalén del tiempo de Saulo no estaba escuchando la voz del Eterno, estaba escuchando sus propias tradiciones, sus propias costumbres, la Torá oral, ¿sí? Las instrucciones orales, sus propias leyes, y no la voz del cielo, no los mandamientos del Sinaí. De hecho, el judaísmo de la época no tenía permitido escuchar la voz del cielo, solamente obedecía a la voz de los rabinos, porque basado en el texto mal interpretado de la Torá que dice no está en el cielo, ellos lo interpretaron para decir, tú no tienes derecho para ser instruido directamente del cielo ni de las escrituras, tú tienes que ser instruido directamente de los rabinos. Entonces los rabinos de esa época toman la autoridad y dicen, nosotros somos los únicos que te pueden explicar las escrituras, ¿no? Ah, qué curioso cómo se parece también a la parte de la iglesia romana, ¿verdad? Perdón. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Realmente los rabinos estaban obedeciendo las escrituras? Pues no. Por eso estaban bajo el dominio del Imperio Romano, así de sencillo. Si hubieran estado obedeciendo las leyes, no hubieran estado en esclavitud por Roma. El estar en cautiverio por los romanos era la muestra de que no estaban obedeciendo la Torah, sino sus propias costumbres y tradiciones. Ay, perdón. Tal como dice el texto de Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Así que llegó el momento en que aparece Yeshua. ¿A quién escuchaba? Yeshua escuchaba a la voz de su Padre, y todos sus discípulos estaban llamados a escuchar la voz de su Padre en los cielos, a la Jerusalén de arriba. La de abajo estaba en esclavitud, pero la Jerusalén de arriba
de donde viene la palabra de Dios, era la que estaba enseñándoles a todos estos discípulos de Yeshua. A los Gálatas es a los que Pablo dice: ustedes escuchan a la Jerusalén de arriba. Eso es la Torah escrita, la que se transmitió a Moisés, y no le quiten ni le agreguen, solo escuchen a la Jerusalén de arriba. Y después menciona un texto del profeta Isaías que dice, porque Gálatas 4:27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La pregunta aquí es: ¿quién es la desolada y quién es la que tiene marido? Aquí voy a terminar, lo vamos a dejar para el capítulo número 2, me refiero para la parte 2 más bien, ¿sale? Entonces aquí terminamos. Padre Celestial, te damos gracias que nos das oportunidad de continuar con tus estudios verso por verso de Génesis, donde estamos aprendiendo, Padre, y donde estamos viendo cómo Abraham es un ejemplo de obediencia, Padre, y de que tú, eterno Creador, siempre cumples tus promesas. Bendice a todas las personas que escuchan estos audios, Padre. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.